Quizá eres una de las personas que ha escuchado lo siguiente: aquel que no gana un alma no tendrá una estrella en su corona, y aquel que no tiene ninguna estrella en su corona no podrá estar en el reino de los cielos. Y esto te ha causado preocupación, casi hasta desánimo. A veces somos, por entusiasmo, somos campeones en no poder explicar conceptos básicos de salvación, doctrina básica que enseña la Biblia, y a veces nos centramos en conceptos que no los entendemos bien y al no entenderlos los explicamos mal. Si eres una de estas personas, quédate, porque la lección de esta semana va a despejar todas tus dudas acerca de la ganancia de almas, las estrellas en nuestra corona, la predicación del Evangelio y una palabra que prácticamente ha quedado olvidada, de la cual ya no se habla en los actuales momentos: la testificación. Bienvenido y bienvenida, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Este es el repaso de la lección número 12, la penúltima lección del trimestre, y habla acerca de la testificación, la predicación del Evangelio. Por eso el título de la lección para esta semana es Compártelo. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 50 y versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Como siempre, al estudiar la palabra de Dios, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Los invito a orar. Amado Dios, gracias porque nos permites estudiar tu santa palabra aún con toda libertad. Ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría, así como llenaste de sabiduría a las personas a las cuales inspiraste para que escriban tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a poner por práctica tus enseñanzas, a recibirlas con amor, sabiendo que vienen de ti. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo este repaso, que está siendo parte de ella. Bendice cada una de sus actividades, de su familia y de todo lo que emprendan. Sé propicio a ellos y sé propicio a este servidor. Y perdona nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana empieza con una historia que puede ocurrir en cualquier momento. El pastor, que está con el tiempo, es día sábado, tiene que llegar temprano a la iglesia, pero como suele suceder a veces cuando nosotros tenemos apremio o apuro, como se dice en algunos lugares, cuando estamos deprisa, pareciera que todo el mundo girara más lento, que todo el mundo estuviera en pausa, todas las personas. Entonces se encuentra con alguien que se le cruza mientras conduce hacia la iglesia, enojado, le muestra una señal con el puño, y aparentemente ahí quedó el incidente. Si no fuera porque al llegar a la iglesia, cuando ya está para dar la lección, un hermano de iglesia le dice que alguien lo ha venido a visitar y lo presenta, es precisamente aquella persona con quien se cruzó y con quien tuvo este pastor una mala actitud. A veces olvidamos que somos embajadores del cielo. A veces nos dejamos llevar por circunstancias y por momentos, por tensión, y nos olvidamos a quién representamos. Y esto puede pasar a cualquier persona. La lección de esta semana vamos a enfocar acerca de la gran comisión, cómo hacerla, cómo no fallar a Dios, cómo no fallarnos a nosotros y cómo evitar que esto se convierta en una carga pesada. Y muchas veces, como me han comentado más de una persona, se puede convertir hasta en un tema de desánimo. Por eso vamos a la primera parte, la parte del domingo, que es por testimonio. Y el texto que se usa es el de Mateo capítulo 28 y versículos 18 al 20, que es la gran comisión, como se le llama, la que Jesús dejó a sus discípulos y por ende también a nosotros, y ya vamos a ver por qué. Y ya vamos a ver por qué. Mateo 28 del 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Toda persona que conoce el mensaje del Evangelio se convierte automáticamente en un predicador del Evangelio. Esta comisión que Jesús le da a sus discípulos no solamente fue para ellos. ¿Por qué? Vamos a ir de atrás hacia adelante. La última parte del versículo dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y obviamente los discípulos no están viviendo en este tiempo, que obviamente estamos en el tiempo del fin. Por lo tanto, lo que Jesús quiso decir es de que todas las generaciones de creyentes deben ir y hacer discípulos. En algún momento alguien dijo: pero miren que aquí dice la Biblia que primero hay que bautizarlos y después hay que enseñar. La iglesia adventista, a través de la historia, ha sido la iglesia con mayor crecimiento hasta mucho tiempo atrás. ¿Y por qué o a qué se debió ese crecimiento? Por la forma como había tomado esta enseñanza tal como Jesús lo dijo. ¿Por qué? Si volvemos a leer Mateo capítulo 28, desde el 18, dice en primer lugar que Jesús tiene toda la potestad. ¿Qué es potestad? Toda autoridad. O sea, yo tengo toda la autoridad, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Por lo tanto, la predicación del Evangelio es una orden de carácter celestial. Encierra lo que es la gran comisión. Por tanto, id a hacer discípulos. La palabra id, que es un imperativo, quiere decir que es cuando la Biblia habla de imperativo para los que de pronto nunca les gustó la gramática, el imperativo es algo que no deja opción, es una orden. Cuando Jesús dijo id, está dando una orden: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Hacer de alguien extraño que se convierta en un seguidor más. Y aquí es donde puede que nos equivoquemos. La orden primaria es hacer discípulos. La segunda, como resultado de hacer discípulos, es bautizar. En otras palabras, ¿a quién debemos bautizar? ¿A alguien que no es discípulo o a alguien que es discípulo? Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Enséñenles que tienen que guardar. O sea, cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas, no es que primero los bautizamos y después les enseñamos. No. Está reafirmando que para que una persona sea discípulo hay que enseñarle todas las cosas que Jesús nos mandó. Y ya vamos a ver cuáles son todas esas cosas, porque tiene una relación. Las Sagradas Escrituras, cuando usted las escudriña, se da cuenta de que hay verdades que se compaginan y se complementan la una con la otra. Por lo tanto, hay que bautizar ¿a quién? A un discípulo. Hasta hace muchos años atrás, la iglesia adventista era la iglesia de mayor conocimiento de la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque para poder bautizar a una persona, se le daba primero un curso bíblico ligero de 20, 22, 25 lecciones. Después de eso, posiblemente en ese momento, ya la persona estaba preparada para el bautismo. Si tomaba la decisión, se lo bautizaba. Si no, se le daba otro curso que se llamaba curso avanzado, donde se profundizaba en la doctrina bíblica. Y si se bautizaba, ya estaba ahora sí apto para bautizarse, se bautizaba y ahora se le empezaba a dar profecía. Era muy difícil, era casi imposible que un adventista deje la iglesia para irse a una denominación religiosa diferente. Era imposible, y voy a decir por qué. Porque había conocido tan bien la doctrina bíblica que sabía la diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo que le espera, el pueblo remanente, aquel con quien Dios se complace, el que representa la iglesia pura y sin mancha, como dice Apocalipsis, como dice el apóstol Pablo, y a través de las Sagradas Escrituras. Era imposible que alguien pueda convencer a un adventista a dejar el adventismo. ¿Qué está pasando en los actuales momentos? No es que nos estamos olvidando, estamos cumpliendo la orden, pero de manera desordenada. Primero queremos bautizar, pensamos que el número es lo importante y estamos dejando de bautizar a discípulos. Estamos bautizando a personas que ni siquiera conocen, y algunos, lo digo porque a mí siempre me comentan: mire, se bautizó una persona
A las 2 semanas ya estaba fuera de la iglesia. Se bautizó y no sabía que había que guardar el sábado. Se bautizó y todavía no sabía de él. Estamos endureciendo a las personas. ¿Por qué? Porque para enamorarse de alguien hay que estar cerca. Pero ¿cómo podría ser que una persona se bautice por un entusiasmo, porque fue una semana de decisión, porque estuvo en una campaña, etcétera, etcétera? Que de hecho las campañas anteriormente era de 90 días. En 90 días se podía enseñar, los primeros 15 días se enseñaban temas de salud, que era como se entraba en las campañas anteriores. Y después del tema de salud que atraía a la gente, entonces se le empezaba a hablar de la Biblia y de la doctrina. La gente, las personas que asistían a una campaña que era de 90 días, no había que pedirle o tomarle la decisión para que se bautice. Ellas solas preguntaban, ¿y ustedes aquí bautizan? ¿Y cuándo hay un bautismo? Yo me quiero bautizar. ¿Después de cuánto? Después de 45, de 50, de 60 días, de 75 días de haber estado estudiando la Biblia, de 75 estudios. Esa es la diferencia de los tiempos anteriores con los nuestros. Y es tan preocupante porque hasta pastores o alguien que dice ser pastor adventista de pronto dice, descubrí la verdad. ¿Por qué? Estamos fallando en la esencia de ir y hacer discípulos. Hay que bautizar a los discípulos. Hay que enseñarles todas las cosas que os ha mandado Dios. ¿Para qué? Para ser discípulos. ¿Qué relación tiene la comisión de Jesús de ir a hacer discípulos con el mensaje distintivo de la iglesia adventista, que es el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14, del 6 al 12, dice que viene el primer ángel, viene un segundo ángel y viene un tercer ángel. Especialmente el tercer ángel dice que tenía el evangelio eterno. Cuando Jesús dice enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, ¿a qué se está refiriendo? Al evangelio eterno. Eso es lo que tenemos que predicar. La verdad presente. Pero si no sabemos cuál es la verdad presente y no sabemos cuál es el evangelio eterno, ¿cómo podemos predicar? ¿Es algo de nosotros? No. Eso viene de Dios. ¿Por qué? Los discípulos estaban escondidos. Los discípulos no sabían qué hacer. Jesús les había dado, obviamente Jesús es Dios, pero para decirlo con propiedad, Jesús les había dado ya la gran comisión. Y tenían que ser testigos primero en Jerusalén y después en los alrededores y por último hasta lo último de la tierra. Valga la redundancia. Pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y en Hechos 4:13 dice, viendo el denuedo de Pedro y de los demás discípulos y sabiendo que eran hombres iletrados, casi analfabetos, y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Conocí el caso de una persona que cuando conoció el mensaje no sabía leer, no sabía escribir. Pero cuando escuchó acerca del evangelio eterno, acerca del plan de la salvación, se quedó tan entusiasmado que dijo, yo necesito aprender por mí mismo. Y aprendió a leer en la Biblia. O sea, esta persona fue una repetición del ejemplo de los discípulos. Cuando yo lo conocí a este hermano, tenía una colección de todos los libros del Espíritu de Profecía. Tenía los 7 comentarios bíblicos adventistas. Tenía 2 o 3 Biblias en diferentes versiones. Era un predicador y cuando predicaba sabía lo que predicaba. Hermanos, en los actuales momentos tenemos una maravilla. A través de aplicaciones nosotros podemos tener acceso a toda la biblioteca de Ellen White, a todos los comentarios bíblicos, diferentes versiones de la Biblia. Y nosotros podemos alimentarnos para poder ir y hacer discípulos. ¿Cómo podemos ir a hacer discípulos si no sentimos amor por las almas? Debemos empezar. Ahora, hay varias formas y vamos a la siguiente parte que dice sin fuerza pero con poder. A veces creemos y nos hemos olvidado que la principal labor de la iglesia es hacer discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque hemos creído o estamos tan convencidos en los actuales momentos que la labor de la iglesia es bautizar.
El bautizar es resultado de haber hecho discípulos, que es la principal labor de la iglesia. Debemos bautizar a discípulos, no a personas que ni siquiera conocen la doctrina bíblica. Y cuando estoy hablando de doctrina bíblica, estoy hablando del Evangelio eterno, tal como dice Apocalipsis 14. Mateo capítulo 9 y versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando nosotros sentimos el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia salvadora, entendemos que Dios nos ha limpiado sin importar lo que hayamos hecho. Esa es una buena noticia. Esa es la labor transformadora del Espíritu Santo. Esa buena noticia yo quiero dársela a aquella persona que quizá es de la misma manera como era yo, o quizás no es tanto como era yo, o quizá era peor de lo que era yo. Pero que así como Dios me transformó a mí, también lo puede transformar a él o a ella o a quien sea. Cuando nosotros sentimos el perdón de Dios, empezamos a compartir ese mensaje sin sentirme obligado, sin sentir que es una carga, y no pierdo la oportunidad cuando tengo que hablarle a alguien. ¿Qué es lo que ve afuera las personas? Y ya vamos a ver un poco más adelante también esta parte. Muchas veces la gente se fija en las prohibiciones y pregunta, ¿a ti la Biblia te prohíbe esto? Tu religión no te prohíbe los de acá. Tu religión te prohíbe esto, lo de más allá. ¿Por qué? Porque la gente ve el cristianismo como una serie de prohibiciones. Porque a veces nosotros estamos con una carga, porque de pronto se convierte el cristianismo para nosotros como una carga, que es lo que le había pasado al pueblo de Israel. Dice el versículo que acabamos de leer, que Jesús tenía compasión de esa gente. ¿Cuánta compasión nosotros tenemos acerca, inclusive de los que están dentro de la iglesia? Porque a veces puede que el entusiasmo, la euforia nos haga decir las cosas de manera diferente a como las enseña la Biblia, y lejos de sembrar esperanza, sembramos temor, una carga, una desilusión. A veces los sermones misioneros se convierten en una carga pesada para la iglesia, en vez de enseñar el camino para la testificación. Y precisamente así es como empieza. Jesús, sus primeras predicaciones durante 30 años, no fue como las hizo en su ministerio. Sus predicaciones fueron acerca de la testificación, inclusive con su propia familia, con sus propios hermanos, porque a Jesús, con sus hermanos, le pasó lo mismo que le pasó a José. Pero él testificaba acerca del amor de Dios, porque lo había entendido. Porque había entendido cuál era su misión. Primero necesitamos entender cuál es nuestra misión. Necesitamos entender por qué Dios me perdonó, cómo me ha perdonado. Y eso solamente se entiende estudiando las Sagradas Escrituras. A veces le hacemos mal a las personas. ¿Por qué? Las bautizamos, y yo no estoy en contra del bautismo, quiero que se entienda bien, sino es el orden que se está haciendo en los actuales momentos. En muchos lugares, no en todos. Creemos que a Dios le agrada que bauticemos personas que ni siquiera saben, pero miren cuál es el proceso. Traemos una persona y la bautizamos. No sabe la doctrina. Después esa persona que no sabe la doctrina la vemos haciendo cosas por ignorancia. Y el otro hermano está juzgando. Ejemplo, de pronto bautizamos una persona que no entiende la verdad acerca del sábado, la verdad acerca de la ley. Se bautiza y va a trabajar un día sábado. Y decimos, mire, está trabajando el día sábado. Exponemos a las personas a esta situación. De pronto va alguien, oiga, ¿por qué trabaja el sábado? Usted no debería estar trabajando el sábado. No sabe que la llevaron al bautismo sin adoctrinamiento. Y esa persona se siente juzgada, se siente acusada, cuando debimos haber hecho lo contrario. Y a quien deberíamos juzgar es a la persona que lo llevó prematuramente al bautismo, sin haberla hecho discípulo. No a él que inocentemente, sin saber, está transgrediendo uno de los mandamientos por ignorancia. Entonces hacemos un daño a las personas. Hay muchos influencers que se dicen pastores, que se fueron de la iglesia por algún resentimiento y que ahora se han dedicado o se dedican ¿a qué? A pregonar que la iglesia adventista del séptimo día no tiene la verdad, y que la gente cuando despierta y se da cuenta
se sale de la iglesia. Obviamente, cuando nosotros no hacemos discípulos, no están afianzadas en la verdad de la Biblia, de las Escrituras, cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo, los saca de la iglesia. Y después estas personas se ufanan y dicen, mira, esta se fue de la iglesia adventista, salió de la iglesia adventista. No se fue de la iglesia adventista, nunca estuvo en la iglesia adventista. Entonces debemos ser cuidadosos en la gran comisión. No podemos obligar a las personas a bautizarse. Si Dios hubiera querido obligar, hubiera obligado a Adán y a Eva que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hubiera obligado a Caín a que lleve un cordero en lugar de un fruto de la tierra. Hubiera obligado a los antediluvianos a aceptar el mensaje de Noé, pero Dios no obliga. Esa no es la forma. Nuestra obligación es compartir, porque miren lo que dice en los otros evangelios, en San Marcos, lo que dicen las señales del fin. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. ¿Qué es para testimonio a las naciones? Se le presenta la oportunidad de salvación a todos. Cristo no vendrá cuando hayamos bautizado a todo el mundo. Cristo vendrá cuando hayamos predicado a todo el mundo. Esa es la diferencia. Será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y la misma autora de la lección dice, no tenemos por qué obligar a alguien. Y vamos a la siguiente parte. Consejos para compartir a Jesús. Aquí habla de una parte importante y lo basa en Primera de Pedro capítulo 3 versículos desde el 8 hasta el 15. Yo quiero leer algunos versículos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿De qué está hablando la autora de la lección cuando cita esta parte de la Biblia? Y vuelvo a ir de atrás hacia adelante. El versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuántas personas hablan en contra de la doctrina? Y saben, estos cuestionamientos no son nuevos. Inclusive desde los tiempos de Ellen White ya habían estos cuestionamientos. El juicio investigador no es bíblico. Es que en el cielo no hay un santuario. Y todos son especulaciones porque toda la doctrina es basada en la Biblia. Pero si alguien nos cuestiona de esto o de aquello, ¿estamos preparados para presentar con mansedumbre defensa de la doctrina bíblica? Pero aquí habla de algunas normas de conducta, podríamos decir, que debemos ser como compasivos, amándonos fraternalmente y siendo misericordiosos y amigables. En otras palabras, el resultado de la transformación que Dios hace en nuestras vidas debe ser tan notorio, y a esto se le llama testificación. Y debe ser tan notorio que ni siquiera nosotros tenemos que ir a buscar las almas, sino que ellos mismos o vienen a nosotros a preguntarnos, oye, ¿tú eres de alguna religión? Oye, tú no eres católico, ¿verdad? ¿Tú tienes alguna religión? Porque de esa manera es como la gente lo pregunta, lo percibe. ¿O de qué religión eres?
Oye, yo te veo a ti que eres diferente. A veces todos estamos preocupados por una situación y yo te veo que tú estás tranquilo. Cuando testificamos, nosotros no tenemos necesidad de ir a buscar las almas. Ellas vienen. Y esa es la mejor forma de predicación. Aunque el folleto aquí da muchos consejos, y quiero leer algunos, pero cuando la autora cita estos versículos, está diciendo, vive el evangelio. Predica con tu actitud, predica con tu forma de ser, predica con tu forma de vida. Somos somos el tipo de personas que atrae, que quiere que los demás quisieran conversar con nosotros, acercarse. Muchas veces hasta contarnos sus problemas que a nadie le cuentan, porque sienten una confianza. O somos como el pastor que a alguien que de pronto tuvo un mal día le hace una actitud de pelea, de furia, de ira, mientras conduces. Esa es la mejor forma de predicar el evangelio, a través de la testificación. Y Jesús, los años que no los dedicó a su ministerio, los dedicó a testificar. Y es lo que nosotros debemos hacer. El deseo de toda la gente dice que Jesús muchas veces se quedaba hasta sin comer por compartir su pan. Y cuando la gente lo vio predicando, ese fue el que me dio su pan y se quedó sin comer. Y la gente se maravillaba y lo escuchaba con atención. Y ahí viene la frase que decían, predicaba con autoridad. ¿Dónde estaba la autoridad? En que vivía lo que predicaba. Da algunos consejos, la lección. Por ejemplo, desarrollar amistad con las personas, orar por esas personas para que el Espíritu Santo toque sus corazones. En los actuales momentos, apreciados hermanos, para ti que me estás escuchando, la gente lleva carga pesada muy grande y que tiene miedo de decir. Lo primero que encuentran, como habíamos visto en la lección de la semana anterior, es censura, como los amigos de Job. Muchas veces la gente solo necesita ser escuchada. La gente muchas veces ni siquiera necesita que le des un consejo o que le digas lo que tiene que hacer. Solo ser escuchada. Que alguien le diga, quiero orar por ti, ¿me permites orar por ti? Es una muy buena forma de acercamiento y de empezar a predicar el mensaje. No tenemos que ser expertos, no tenemos que ir a dar un estudio bíblico si no sabes darlo. Lo ideal sería que todos diéramos estudios bíblicos, que todos prediquemos, pero Dios dio dones a las personas y cada quien pone su don al servicio de Dios. Por lo tanto, no te sientas mal. Puede que por tu testificación, por tu testimonio, alguien llegue a los pies de Jesús y tú ni siquiera lo sabes. Y tu sorpresa es cuando estés en el cielo y veas tu corona con muchas estrellas. Y tú le digas, Señor, te equivocaste, esa no es mi corona. Yo no di un estudio bíblico. Y Jesús te dirá, mira, esta persona, la de allí, la de allá, y acá hay muchas más, que solamente por ver cómo eras tú, por tu testimonio, por tu forma de vivir el evangelio, vinieron para ser salvos y hoy están acá. Esa palabra la hemos olvidado. Testificación. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sin esfuerzo, pidiendo que Dios a través de su Espíritu Santo obre en nosotros. Y vamos a la penúltima parte, que es un hijo errante. Y aquí se muestra la historia. Todos recordemos que después del reino de Salomón se divide el reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte apostata y el reino del sur es el que se queda, y de ahí nace el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es Judá el que queda fiel a Dios, bueno, con sus altibajos, pero finalmente fiel a Dios, y los demás apostatan. Entonces ahí viene inclusive la enemistad entre judíos y samaritanos. Bueno, no es el tema ahora, en algún momento lo explicaremos bien, pero la autora de la lección utiliza esta figura que está en el libro de Oseas, en el capítulo 7, y que habla acerca de los pecados de Efraín. Cuando dice acerca de los pecados de Efraín, no está hablando directamente de el hijo de Jacob, ya había muerto muchísimos años atrás, pero está utilizando a Efraín como figura de la parte que apostató, de la parte del pueblo de Israel que apostató. ¿Por qué la autora de la lección trae esta parte? Quizás estoy hablando para una persona que su hijo está fuera de la iglesia, que su hija, que su esposo, su esposa. Una persona que está orando por un familiar cercano y querido que no está en la iglesia, que estuvo y que se apartó. Aquí está la misericordia de Dios y el evangelio que debemos nosotros predicar. Y viene a mi mente el hijo pródigo, cómo el padre estuvo siempre pendiente de que él regresara.
pero había un hermano mayor con celos, que no tenía la misma actitud del padre. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna persona por la cual estás orando para que venga? ¿Hay promesas en la palabra de Dios por esa persona que quizás se apartó? Por ejemplo, Jeremías capítulo 31 y versículos 18 y 19. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Si bien es cierto que Oseas presenta todos los pecados y por qué se alejó Efraín o el pueblo de Dios, Jeremías también presenta la figura del que regresa, del que se arrepintió. Porque siempre, como el padre amoroso de la parábola, Dios está no solamente esperándote o esperando a tu familiar, a tu amada, a tu ser querido, a tu ser amado. Está queriendo traerlo de vuelta a casa. No sé cuánto tiempo estés orando por un familiar, pero Dios hace el milagro. Yo puedo dar testimonio de eso. Cómo Dios obra con las personas por las cuales nosotros oramos. Porque de pronto salió de la iglesia, pero regresó. Ahora, ¿cómo soy yo cuando veo que una oveja descarriada regresa? La empiezo a juzgar. Siento que no, esta persona hizo tantas cosas que ya no debe regresar, o por el contrario. ¿Soy como el hijo mayor o soy como el padre amoroso? El Espíritu Santo trabaja tanto por traer a las personas a los pies de Jesús, por que retornen a aquel que se fue, por traer a aquel que no conoce. Y nosotros a veces no actuamos en consecuencia con el Espíritu Santo. ¿Cómo es la iglesia? Recuerda que la iglesia eres tú. ¿Cómo es la iglesia a la cual nosotros queremos atraer a las almas? Estamos testificando que la gente que venga sienta de que vivimos el evangelio como habíamos visto en la parte anterior. Quizás necesitamos orar por nosotros mismos también. Y viene la última parte, que es recuperados. Y siguiendo con el tema del retorno de las personas hacia la iglesia, la recomendación que da el profeta Zacarías en el capítulo 10 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Si bien es cierto que aquí hay una profecía acerca del derramamiento del Espíritu Santo, acerca del nacimiento del Mesías, la piedra angular, como dice Hecho, está hablando acerca de nuestra testificación. Por lo menos así lo enfoca la lección. Y en la parte del día jueves, en la cual estamos, yo quiero leer algo que dice la autora y que a su vez lo toma del libro El Ministerio de Curación. El argumento más poderoso en favor del evangelio es un cristiano amante y amable. El ejemplo de una vida coherente que dirige la atención de las personas hacia Cristo hará que quienes lo han rechazado vean en nosotros algo que solo puede provenir de Dios. Verán una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que nunca nos abandonará y una esperanza que cree contra viento y marea. El amor de Dios por nosotros y nuestros seres queridos nunca vacila. Podemos compartir este amor que recibimos cada día con quienes nos rodean. La testificación no solamente sirve para atraer personas a Cristo, para atraer personas que no conocen el mensaje. La testificación sirve para retornar a aquellos que alguna vez se fueron. ¿Por qué? Porque aquellos que se fueron tienen que ver la diferencia, como el hijo pródigo. La reflexión del hijo pródigo fue: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que lo que yo estoy acá? ¿Cómo es nuestra vida?
hay problemas y dificultades. Eso lo sabemos. Es más, en los tiempos en que estamos viviendo necesitamos de mucha oración por nosotros mismos. El Espíritu de Dios se está alejando de la tierra. Los seres humanos luchan, sufren, están abandonados a los espíritus satánicos. Muchos se han vuelto como fieras, muchos son irreflexivos, pero muchos sufren también. Y aquellos que se fueron deben ver la diferencia entre lo que están viviendo afuera y lo que vivieron cuando estuvieron en la iglesia. Pero es triste cuando la gente se va de la iglesia por el testimonio que vio dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros personalmente el Evangelio? Como comunidad cristiana, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para atraer a las almas. Están viniendo las almas porque ven en nosotros una testificación, un testimonio vivo que no ven allá afuera, o porque los estamos obligando, como dice la lección. Hermanos, estamos por iniciar un nuevo trimestre. Vamos a leer 2 epístolas hermosas del apóstol Pablo, donde se explican muy bien, por ejemplo, temas acerca de la ley. Hagamos planes para dedicar más tiempo a estar cerca de Jesús, para escudriñar las Sagradas Escrituras, para llenarnos de su palabra. El beneficio, créanlo, que es muy grande, es eterno. Que el Señor te bendiga y que tu oración por ese familiar que se fue y que quieres que regrese, Dios la responda en el menor tiempo. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana en la última lección.